Muy buenos días, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez y en el día de hoy vamos a estudiar una partida jugada por un campeón del mundo llamado José Raúl Capablanca, ¿sí? En el International Preliminary o Torneo Preliminar Internacional que se jugó en 1914. Capablanca juega en este caso de blancas contra Janowski, un jugador muy fuerte de aquel tiempo también, un maestro reconocido. Y obviamente, como todas las partidas de Capablanca, es una partida muy instructiva y es muy interesante, sobre todo desde el corte de vista posicional y sobre los puntos de vista estratégicos de planificación y de cómo enfrentar posiciones, sobre todo con enroques opuestos, como así también llevar un plan con el cual uno pueda crear un debilitamiento en dicha posición, a pesar de ser enroques opuestos, y de la misma manera ver cómo las blancas de a poco van armando la posición sin perder la pequeña ventaja hasta lograr una posición abrumadora y poder así doblegar a un jugador tan bueno como Janowski. Capablanca aquí va de blancas, entonces comienza con la jugada E4, abriendo de peón rey, una de las aperturas preferidas de Capablanca, junto al peón dama, sobre todo en sus primeros tiempos. Recordemos que esta partida fue jugada en 1914. Las negras contestan E5, como siempre, ¿sí? A peón rey o un peón rey era como respuesta en aquel tiempo lo más común. Después empezaron a emplear otro tipo de líneas semiabiertas como E6, C6, D6, G6, ¿sí? Las líneas semiabiertas empezaron a venir luego que empezó a aparecer lo que se conoce como el ajedrez hipermoderno, ¿sí? Donde no se tomaba tan rápidamente el centro, sino que se lo dejaba, o se dejaba que el bando contrario lo tome para después desarmarlo con jugadas posteriores, ¿sí? Pero en aquel tiempo la disputa del centro era directa por ambos bandos, por eso E4 y E5 eran las jugadas más naturales. A caballo F3, desarrollando el flanco de rey, las negras deciden jugar caballo C6, entrando en lo que las blancas elijan, un italiano, un Ruy López, un gambito escocés, o la apertura escocesa, de 4, si bien no recuerdo, si no me equivoco, es la apertura. Jugada abriendo con D4, ¿sí? Rápidamente la posición. Pero las blancas eligen alfil B5, como se solía jugar en aquel tiempo, castigando ya el punto C6 y siempre amenazando comer el caballo de C6 para comer el peón de D5, pero todos sabemos que eso es prematuro porque si el blanco entra rápidamente en ese tipo de cuestiones, el peón en el centro es fácilmente recuperado por las negras y las blancas pierden toda la iniciativa. Ahí está el problema de por qué son todas amenazas de tratar de capturar un peón central por parte de las blancas, pero son simplemente amenazas porque sabemos que el negro a las primeras jugadas lo recupera rápidamente. Y no es el problema que lo recupere, sino que iguala la posición y el blanco pierde la iniciativa de tener las blancas. Luego de ese comentario, que me pareció importante, seguimos con la jugada alfil B5 y las negras contestan con A6, en donde le preguntan al alfil qué quiere hacer. Y bueno, hay dos variantes principales en esta posición, que serían tanto retirarse a A4 como alfil por C6. Lógicamente que irse con el alfil a C4 no sería bueno porque ya el negro se estaría expandiendo en el flanco de dama debido a esta jugada imprecisa, y eso es bueno para las negras. Y bueno, irse a E2 obviamente es hacer una jugada muy pasiva, y para ese motivo si hubiéramos jugado
alfil E2 ahora en este momento lo hubiéramos hecho mucho antes en vez de alfil B5. Igual sería una jugada muy pasiva y muy neutra para las blancas, ¿sí? La cuestión es que A6, en este momento por parte de las negras, invita a las blancas a tomar dos caminos. Una es el camino común y corriente, que es alfil A4 y AB5, alfil B3, y comenzamos con los desarrollos de la variante del Ruy-López, donde el blanco juega C3 para esconder el alfil español, porque esto se lo conoce como el alfil español, y todas esas cosas que ya hemos visto en otras partidas. Pero en este caso, luego de A6, Capablanca decide utilizar una idea muy interesante en que se basa en la idea de alfil por C6, capturar el caballo de C6, entregando la pareja de alfiles y el alfil español, y luego de D por C6, ¿sí? Las blancas continúan con caballo C3 y si echamos vista a la siguiente posición, esta es una posición que tiene muchas partidas modelos en el ajedrez moderno, en el ajedrez antiguo, y es una variante muy interesante para estudiar desde el punto de vista de la planificación, ya que luego de alfil por C6 y B por C6 se da la siguiente situación en donde las blancas buscan jugar D4, si se lo permitieron, ¿sí? Recordemos que las blancas jugaron caballo C3, pero la idea natural de esta posición es jugar D4, generalmente, y luego D por D4 se busca cambiar las damas en el centro del tablero y llegar a esta situación. ¿Por qué las blancas buscan esta situación y el cambio de damas entrando en un final, siendo que entregaron la pareja de alfiles? Porque a cambio de esos cambios, que en cierta medida favorecen a las negras, como hacer el cambio de damas y entregar la pareja de alfiles, las blancas lo que están buscando es entrar en un final donde a simple vista están en igualdad de material, salvo el tema de la pareja de alfiles, pero hay un detalle particular que hace muy interesante la posición. El hecho que a pesar que hay igualdad de peones, el blanco cuenta con una mayoría en uno de los flancos, el cual, si esa mayoría llegara a avanzar, podría coronarse un peón y ganar la partida. Y propiamente dicho nos estamos refiriendo a la mayoría del flanco de rey, donde tenemos un 4 contra 3 y en donde las blancas tienen una ventaja duradera y en base a movimientos correctos, ¿sí? Tratan de afianzarse en el centro, avanzar los peones y si pueden tratar de pasar un peón en un final prolongado, una ventaja larga y duradera, pero no fácil de jugar. Ahora bien, si observamos mejor la posición, vamos a ver que las negras también disponen de un 4 contra 3 en el flanco de dama. Pero ¿cuál es la diferencia por el cual muchas veces al entrar en esta variante del cambio del Ruy-López se dice que las blancas tienen un peón de más? Por la sencilla razón, y esto de conocerlo en este tipo de posiciones, es que el avance del 4 contra 3 en el flanco de rey tiene la particularidad de que tiene la lucha normal de un 4 contra 3 donde los peones estos van a avanzar de alguna manera y las negras van a tratar de frenarlo y el blanco tarde o temprano va a terminar pasando un peón o complicando a las negras de ese punto de vista. Pero ¿cuál es la diferencia contra el 4 contra 3 en el flanco de dama? Que este 4 contra 3 nunca va a poder pasar o avanzar o pasar un peón en el flanco de dama, porque al estar un peón doblado en la columna C, y a pesar de ser 4, esos peones no tienen la posibilidad de pasar si los peones blancos toman una siguiente disposición, que en la teoría de los finales de peones está considerado como la mejor defensa, habiendo sacado todas las piezas y solamente quedando esos peones en la posición o algunos peones del flanco de rey.
La idea básica es que estos peones, si algún día llegaran a avanzar y quisieran ser pasados, suponiendo que saquemos las piezas, si las blancas se quedaran con esta posición y solamente jugaran las negras, y a lo que hicieran las negras, las blancas no dejan nunca que un peón pase. Porque tanto si las negras avanzan, o se quedan, o intentan tomar, nunca pueden pasar un peón. ¿Sí? Y la otra opción y posición de resistencia que existe es los 3 peones en forma de B, donde también vemos que las negras, si intentan pasar un peón, siendo que estos peones estuvieran solos, estamos hablando, no lo pueden lograr, porque siempre son parados por los peones blancos, sin que los peones blancos sean movidos, obviamente. Digamos que en este caso particular hay que tener en cuenta un detalle, que si llegáramos a algo así, en un momento, o así, suponiendo también que no esté la torre, peón por, en el momento el blanco debe capturar, ¿sí? Si llegamos hasta esta posición, peón por, y las negras no pueden avanzar. Pero si no, como estábamos diciendo, mientras no se acerquen mucho los peones, el blanco tiene que mantener la estructura en B hasta que haya un contacto con uno de los peones, las negras laterales, para comerlos y que no pasen. Y obviamente nunca se debería hacer un movimiento de este tipo, porque estamos en la famosa posición que el peón para a 3 peones, debido a que uno no puede pasar porque es comido y el otro tampoco, y esto es un error estratégico muy grande. Por esto que estamos explicando, en esta posición, es por ello que la variante en sí es muy interesante debido a estos conceptos y de muchos modelos de los maestros jugados en esta posición, en donde se entra en esa situación y se trata de ganar con la mayoría de peones en el flanco de rey, estando así, ¿no? Como estábamos mostrando. Hay modelos muy buenos de Fischer, por ejemplo. Hay una partida, bueno, propiamente dicha la de Fischer, ¿sí? Jugada, con la cual las blancas se imponen de manera magistral, muy parecido, haciendo memoria, creo que a la partida famosa que Lasker le gana a Capablanca, creo que era con la misma variante del cambio, si mal no recuerdo, donde dicha partida Capablanca se queda a la expectativa de ver lo que hacían las blancas, y ese fue el error por el cual terminaron perdiendo la partida, pensando que iban a hacer tablas, y las blancas jugaron muy contundentemente, porque Lasker llevaba justamente las blancas, y me acuerdo que en ese torneo creo que Capablanca, empatando la partida, salía campeón, y bueno, se confió y el blanco logró ganar la partida. Si mal no recuerdo, fue una variante del cambio de Ruy López. Pero lo que estamos seguros es la partida de Fischer, que Fischer era un gran jugador de alfil por C6 y entraba en este tipo de posiciones. Fischer muchas veces tomaba y no jugaba de 4, jugaba de 3, con idea de caballo de 2, enroque y dama de 1, y jugaba este tipo de estructuras así con otras ideas. Pero bueno, era interesante los planteamientos que él hacía y conocía la posición en sí. Bueno, luego de todo este bagaje de ideas y conocimientos que hay que tener cuando uno juega todo tipo de posiciones, solamente este tipo de posición donde uno cambia en C6, volvemos a la posición y luego de alfil por C6 y D por C6, dijimos que las blancas juegan caballos de 3, porque dilatan la jugada de 4 y están esperando a ver qué es lo que van a hacer las negras para ver si rompen el centro o no. Capablanca conocía muy bien a Janowski, sabía que era un jugador muy agresivo y que la mejor manera de combatirlo justamente era con jugadas calmas y de espera a que cometa alguna imprecisión para comenzar a castigar de a poquito ese sutil error que pueda llegar a cometer Janowski en su posición de negras. A caballo C3, obviamente las negras no quieren que le hagan D5 y por eso juegan alfil C5.
aparte que ya con intenciones agresivas mirando el punto F2, desarrollan su alfil a C5, y las blancas juegan D3, sosteniendo E4, dándole paso a su alfil y preparando si fuera necesario el enroque corto. Depende cómo continúen obviamente las negras. Las blancas están a la expectativa de ver qué es lo que van a hacer las negras, porque dicho de paso, muchas veces en esta variante del cambio hay que tener en cuenta que las negras muchas veces se terminan enrocando largo y generan un ataque en el flanco de rey. Por eso Capablanca, y es bueno ver como un jugador tan experimentado, no se enroca rápidamente, demostrando que hay excepciones en los enroques y muchas veces uno tiene que esperar el mejor momento por las dudas hasta estar seguro uno de ver qué es lo que va a hacer el negro. Por eso luego de D3, alfil G4, clavando el caballo de F3, otra jugada agresiva por parte de Janowski, y obviamente no sacó el caballo F6 porque bueno, en un momento el peón de D5 quizás tenga que ser defendido por F6 o no, hay que tener mucho cuidado. Es una variante muy delicada con muchos detalles tácticos, ¿sí? O sea, el peón de D5 sufre mucho y muchas veces el peón hay que ver cómo sostenerlo. Y las negras están en un terreno minado porque justamente en la variante del cambio en C6 tiene todas esas virtudes. Entrego la pareja de alfiles, pero empiezo a tener ese tipo de cosas. Si el negro se equivoca, las blancas pueden sacar partido del mismo. Alfil G4, las blancas continúan con una idea muy interesante, que es la jugada alfil E3, porque como saben que el alfil de C5 es una pieza que molesta mucho y sobre todo mira el punto F2, y aparte, no digamos que sería el plan en este momento de las blancas, pero un plan posible sería enroque, con idea de rey H1 y F4, tratando de expulsar este alfil en algún momento para llegar a la situación, sería un plan posible. Ya están vislumbrando que el alfil estaría molestando esa situación porque siempre está clavado indirectamente al peón porque está el rey en la diagonal. Más o menos por ese motivo y por esa idea que estamos mencionando, las blancas hacen la interesante jugada alfil E3 porque logran ese mismo objetivo de tratar de abrir la columna, ya que la cadena blanca apunta hacia el flanco de rey. La jugada F4 es la jugada natural de ruptura en la posición. Por eso, alfil E3 tiene como finalidad lograr las dos situaciones de forma práctica y muy inteligente y elegante a la vez. No solo alfil E3 está permitiendo que el blanco se enroque y ya no haya más clavada en la diagonal, sino que, aparte, si el blanco o las negras deciden comer comisión en E3, luego de F por E3 nos encontramos con una posición muy instructiva donde un peón está doblado en la columna rey, pero como no puede ser atacado, no se considera una debilidad. Y la otra cuestión interesante es que luego de F por E3 tenemos el detalle que el alfil ya no influye en las casillas C5 y podemos enrocarnos rápidamente, con lo cual ya no tenemos el peón que nos molestaba y tenemos la columna gratis libre después del cambio en E3, con el cual, luego de por ejemplo un dama E1, que es una de las maniobras características, el blanco se propone jugar en la columna y explotar la casilla F5, que es el punto más débil que se da en este tipo de estructura, por ejemplo con caballo H4, por eso dama E1 y caballo F5, molestando la posición y agrandando sus piezas en sí. Por eso la idea de Capablanca de alfil E3 es muy buena y se ve en muchas partidas antiguas y en algunas modernas también, y son ideas que hay que tener en cuenta porque son muy buenas, y son buenas si sobre todo se llevan en el momento justo y en la posición adecuada. Por eso luego de alfil E3 y alfil por y F por, las negras juegan dama E7 y, como dijimos, ya están mostrando sus cartas y el hecho de que las negras lo que quieren hacer
es enrocarse largo, obviamente, porque como ya dijimos, Janoski es un jugador agresivo y no quiere jugar posiciones de maniobra, y menos con Capablanca, donde lo superaría ampliamente. Capablanca por eso sabiamente fue dilatando el enroque para estar seguro de lo que iba a pasar y enrocarse de la mejor forma posible para afrontar lo que haga Janoski después con sus próximas jugadas. Luego de dama de 7, Capablanca se enroca corto, y luego de enroque largo tenemos por fin la posición que nos interesaba, ¿sí? Y a la cual queríamos llegar, porque llegamos a una posición muy instructiva, estudiada en muchos manuales, como modelo de ataque en una posición de enroques opuestos. Es notable como las blancas, luego del enroque largo de las negras, comienzan a reubicar sus piezas para generar un ataque modélico en el flanco de dama de las negras y a la vez poder luchar contra todos los posibles intentos de las negras y tener también su iniciativa, ¿sí? Por ello se enrocaron largo. Y queda palpable de esta manera el estilo de ambos jugadores. Ambos, Capablanca y Janoski, son excelentes jugadores, tienen un fuerte conocimiento posicional y táctico, pero Capablanca tenía ese plus de los campeones del mundo que hacían que siempre hicieran una jugada mejor que el rival, obvian un poco más. Luego del enroque largo de las negras, la primera jugada del blanco obviamente era solucionar un problema que está a la vista. La torre de D8 está mirando indirectamente la dama que está en D1 y el caballo de F3 se encuentra clavado por el alfil de G4, con lo cual ya la primera jugada blanca ya es admirable, porque dama E1 continúa con los planes que habíamos dicho en base a tener la columna abierta y un pasaje de caballo luego de desclavarnos, pero sobre todo la idea justamente es reacomodar la dama para poder empezar a realizar maniobras activas contra el rey que se encuentra en el flanco de dama. Pero primero teníamos que desclavarnos. Por eso es muy importante esta jugada antes de continuar con las jugadas que Capablanca hubiera intentado más adelante. Por eso la precisión del blanco a la hora de llevar y ejecutar la posición es muy instructiva. Luego de dama de 1, obviamente las negras tienen que considerar hacer un contrajuego rápido en el flanco del rey, porque para eso se enrocaron largo, si no ellas mismas van a sufrir un ataque tarde o temprano, con lo cual la posición se le va a complicar, porque el que está enrocado largo sufre mucho más que el que está enrocado corto. De ahí que las negras, primero y principal, tienen que sacar sus piezas y eligen la jugada caballo H6, porque la idea de caballo H6 es muy posible que sea para jugar F5 en algún momento y F4, y si las blancas tomaran, por ahí tomar de caballo o algún tipo de idea de ese tipo para agrandar las piezas y aparte conectar las torres para llevarlas al centro si fuera necesario o disponerlo de acuerdo a las movidas que el blanco vaya realizando en la posición, ¿sí? Por eso es entendible el caballo H6. Y ahora le toca el turno a las blancas y esta es una de las jugadas que hace recordar esta partida a raíz de cómo Capablanca empieza o comienza a reagrupar sus piezas para comenzar el ataque, dicho ataque en el flanco de dama, y mostrando cómo con jugadas precisas uno puede empezar a tomar la iniciativa de a poco
y con cuidado, ¿sí? Sin dejar jugadas al azar en lo posible. La jugada que hace capa blanca es una jugada para hacer una acertar jugada, porque la jugada es muy interesante y es un modelo a tener en cuenta en todo tipo de posición que sea parecida a esta, que muchas veces se pueden presentar, y por eso hay que recordarla por el hecho de cómo está hecha y la idea que implica y cómo permite a las blancas llevar su situación en contra del flanco dama de las negras de manera clara y precisa. La jugada que hacen las blancas es la jugada torre a b1, excelente jugada muy precisa y muy interesante, porque las blancas lo que están preparando en este momento es el avance a b4, ¿sí? Seguido de a4 y creando el ataque a la bayoneta para llegar a b5 y empezar a romper el flanco de dama de las negras. Esta simple jugada es una jugada muy fuerte porque genera un plan que es muy difícil de parar, ya que las negras no pueden mover los peones para tratar de bloquear la situación, porque si movieran los peones para tratar de bloquear el avance de las blancas se generarían más debilidades. Entonces, eso es lo complicado de tener la posición de enroque largo, en el caso este, para las negras. Luego de torre b1, las negras juegan f6, porque obviamente también primero quieren sostener el punto e5, porque la dama está esclavizada a esa defensa, y segundo que el caballo h6 es un poco molesto para los planes de las negras, ya que las negras quisieran empezar a avanzar los peones, pero para avanzarlos primero tienen que sacar el caballo, ¿sí? Y empezar a avanzar para generar algún tipo de ruptura. Por eso f6 es la idea de las negras, pero resulta que es un plan muy lento y debido a la precisión de las blancas logran llegar más rápido al ataque en el flanco de la dama. Luego de f6 obviamente jugamos b4. Estos jugadores no se desvían de las ideas, son precisos y saben que tienen que hacer las jugadas justas, y b4 es la mejor jugada, no solo porque evita un dama c5 posible que quizás las negras hubieran intentado hacer, ¿sí?, para molestar el b4, sino que también se preparan a jugar a4 y b5, generando ruptura en el flanco de dama. Las negras continúan con caballo f7, como habíamos comentado, no solo quizás también para atraer el caballo y tratar de defender el flanco de dama, sino para empezar a avanzar los peones del flanco de rey, pero las blancas continúan con su plan a base de a4, ¿sí?, de forma armoniosa y precisa. Y en este momento las negras, viendo que el ataque está avanzando muy rápido, deciden capturar el caballo de f3, porque ese caballo en f3 no solo está ayudando a que el blanco el día de mañana pueda jugar un d4, sino que también está mirando el punto e5, directa o indirectamente, y por eso decide matar el caballo para quitar alguna pieza defensora del flanco rey de las blancas. Sí, pues el caballo también cumple una función defensora. Aparte, es muy probable que alfil por f3 tengan como idea, según lo que come el blanco, jugar caballo g5 y tratar de activarse en el dicho flanco. Por eso, alfil por f3, las blancas comen de torre. Un detalle importante, sería un error estratégico comer de peón, porque el comer de peón abriría columnas y líneas, que es lo que las negras están buscando, y eso ayudaría mucho a las negras a tratar de dar vuelta el rápido ataque que las blancas están consiguiendo en el flanco de dama. Por eso la toma es con torre, donde no tocamos los peones, y esta torre, a su vez,
está mirando el futuro avance F5 que las negras también quisieran hacer, y por eso torre F3 es la mejor jugada. Como B5 es una gran amenaza, amenazando tomar si no nos toman, y deciden jugar B6 para de alguna manera tratar de bloquear también los avances de las blancas. Pero el tema es que no es una jugada muy útil, porque tanto B5 si lo hubieran hecho como todo lo que explicamos anteriormente, si las negras lo hubieran hecho, era como quisimos decir en su momento, se enfrentan al B5 de las blancas, que también siguen abriendo la posición de manera efectiva, ya que hay muchos contactos de peones, tanto del A con el C, con el punto B, que es el ariete principal, y las blancas, como estamos viendo, están llegando más rápido al ataque, y las negras tienen que pasar a defenderse definitivamente. Ese es el problema de esta situación, ya que las blancas están abriendo las líneas y las negras nunca llegaron a atacar en el flanco de rey. Por eso a B5, muy buena jugada, las negras deciden comer para empezar a cambiar peones, y A por B5, justamente, la idea era jugar a 5 y cerrar en cierta medida la estructura de las negras en el flanco de dama y bloquear de alguna manera las piezas blancas para que no tengan un acceso directo hacia el flanco al flanco dama de las negras, que se encuentra muy colado por las blancas. A su vez tienen un peón pasado, que si se cambiaran todas las piezas y quedaran los reyes, estarían mejor las negras, porque ese final sería ganador para las negras debido a ese peón pasado y alejado. El inconveniente de toda esta situación es que ahora, a raíz de haber sacado su peón de C6 para comer en B5, le han dejado la fuerte casilla de 5 a las blancas, donde el blanco coloca un fuerte caballo, y el cual es muy difícil de expulsar, porque si tuviéramos expulsarlo, debería ser con un peón, y no tenemos ningún peón, ya que cualquier peón que lo quiera sacar sería comido por el peón B, abriendo más líneas, y el rey negro sufriendo en consecuencias debido a que se abrirían aperturas para las piezas blancas. Por eso el caballo de 5 está muy bien ubicado, es una excelente jugada de las blancas, y eso hace que el blanco siga manteniendo la iniciativa. De hecho, está mirando la dama de E7 justamente, y es por ello que dama C5 es la jugada de las negras, llevando la dama a una casilla, tratando de crear amenazas sobre el punto E3, el punto C2, pero son situaciones o puntos que no pueden ser capturados porque abriría más líneas en contra del rey que se encuentra en C8, ¿sí? Y jugaría en contra de los intereses de las negras de justamente no abrir líneas para que el rey sea atacado. Por eso luego de dama C5, las blancas inician la jugada C4, lo cual es muy interesante esa jugada, porque primero se hace fuerte en la casilla de 5 con el caballo definitivamente. A su vez, el peón de B5 es defendido por el peón de C4 para liberar la torre. Y el caballo G5, que era el juego que habíamos dicho, que el negro iba a intentar en su momento, por eso había sacado el caballo H6 y lo llevó a F7 para crear algún contrajuego, se encuentra con que ayudan al blanco a hacer la importante jugada torre F2. Muy buena jugada. No torre F1, sino torre F2. Porque económicamente, al retroceder, ya tenemos las torres preparadas para ser dobladas en el momento y en el lugar que corresponda para seguir atacando a dicho rey en el flanco de dama. Por eso torre F2 es muy buena jugada. Y también hay que tener cuidado, obviamente, que si torre F1 siempre existe la posibilidad de un torre por D5, ¿sí? Un torre por D5, que sería dudoso, y algún contrajuego en el flanco del rey,
matando el caballo en sí, pero bueno, son situaciones especiales y no es que sea la jugada, pero siempre hay que considerarlo porque mataríamos el caballo, que es el defensor de E3, y la dama quedaría atada a la defensa del peón. Y bueno, entonces tan fácilmente la torre después hay que reubicarla para tratar de generar un contrajuego y las negras podrían avanzar. Ese tipo de consideraciones hay que tenerlas, por eso torre F2 es la mejor jugada. Luego de torre F2, las negras deciden jugar caballo E6, ¿sí? Porque la otra jugada también que demuestra por qué torre F2 es la jugada, porque si tuviera torre en F1, por ejemplo, caballo E6 tendría como idea jugar caballo, posiblemente caballo F4, y entramos en temas que el peón está clavado, y si el negro combina con caballo, se sacaría su fuerte caballo del centro a cambio del caballo y el peón, y no importa si el material es de menos porque el negro quiere atacar. Entonces se empezarían a enturbiar las cosas. Por eso una acotación más con respecto a favor de torre F2. A caballo E6, las damas de las blancas se dirigen a la casilla C3 porque, como vimos en la posición, las negras están empeñadas en bloquear la posición del flanco dama para que las blancas no tengan ninguna acción, y si observamos detenidamente, todas las jugadas de las blancas están siendo dirigidas a crear una ruptura. Si bien no se pudo en el flanco de dama, lo están por conseguir en el centro del tablero, con lo cual, cuando lleguen a hacer un D4, van a expulsar la dama de C5 y van a poder jugar un momento C5, quedando más puntos de rupturas y abriendo la posición, de manera que se caiga la posición negra por tener el rey tan expuesto en el flanco de dama. Por eso la jugada dama C3 es muy buena. Reubica a la dama y amenaza D4 con efectos devastadores y destructivos, ¿no? Muy rápidos porque hay muchos puntos de contacto. A dama C3, por eso las negras se apresuran a jugar torre D7, a sabiendas que después de D4 y C5 la columna se puede llegar a abrir y el punto C7 sufrir, entonces comienza ya a defender de antemano el punto C7. Y las blancas, viendo que esto podría llegar a ocurrir, deciden jugar la previa jugada torre D1, la precisa jugada torre D1, porque la torre ya no cumple ninguna función en la columna B, y las columnas que se van a abrir va a ser tanto la columna C como la columna B. Entonces coloca su torre, ubica su torre, que no hacía nada en B1, en la mejor casilla, para ayudar a un futuro D4, y si se abre la posición tendría incidencia en la columna. Y reserva la torre de F2 a un pasaje, depende de lo que jueguen las negras. ¿Sí? Es muy precisa la jugada torre D1, de mejoramiento y de preparación de rupturas para seguir avanzando en la posición. Estas jugadas son características de este tipo de jugadores, precisos, posicionales y muy contundentes a la hora de ir acrecentando la ventaja. A torre D1, el negro decide jugar rey B7 porque también tiene que subir su rey un poquito y empezar a traer su torre a la defensa del flanco de dama, porque ven que el plan de las blancas no se puede detener. Y de hecho las blancas comienzan ya a jugar D4 y de manera magistral empiezan a ganar ventaja en la posición y a abrir la posición si la negra se lo permite. La negra no tiene otra que jugar dama D6 para mantenerse lo más cerca posible del rey. Dama C8 tanto no le ha gustado porque simplemente dejaría la torre adentro y no podrían traer la jugada, entonces el menor de los males era jugar dama D6 porque no tiene más casillas que esa justamente. Y luego dama D6, otra jugada muy precisa de las blancas, ya que nos apresuran a jugar C5, ¿sí? Porque tácticamente es una jugada muy fuerte. ¿Sí? Amenazamos C6, deciden preparar más la posición y entrar con más contundencia en la ruptura del flanco de dama, con la excelente jugada torre C2.
Es increíble como en esta partida las blancas de forma modélica siguen acomodando las piezas para lograr una ruptura eficiente y poder decidir la partida de la mejor manera. Las negras deciden comer en D4 para tratar de cambiar algunos peones, y ahí por D4 consiguen por fin jugar la jugada caballo F4, donde pueden colocar por fin un caballo en el sector o en el terreno de las blancas, y a su vez también obviamente quisieran cambiar este caballo por el caballo de D5 para sacar ese molesto caballo que tanto molesta al centro de las blancas. Pero caballo F4 llega con mucha fuerza a la jugada C5, como habíamos dicho, abriendo la posición. Y bueno, las negras recurren a la táctica con tal de lograr o tratar de que las blancas se equivoquen en el ataque y hagan una jugada que le permitan no ser tan precisas y caer en una posición con la cual pudieran llegar a defenderse, pero el ataque es tan fuerte y la forma de llevar del blanco es tan contundente que no logran su objetivo. Y luego de caballo por D5 con la idea de que si el blanco comía con el peón en la dama de D6, podríamos comer el caballo, la dama de C3, y se empezaría a diluir la ventaja que el blanco tiene al cambio incorrecto de las piezas, y esto es lo que especulaba justamente Janowski, pero Capablanca sabía muy bien lo que había que buscar y que no había que caer en ese tipo de situaciones, y por eso a caballo por decide jugar la mejor jugada, que es E por D5, entregando un peón central, y luego de dama por D5 llegar a la excelente jugada C6, jaque, dando un fourchette a la torre y al rey, y luego de rey B8 capturamos la torre de D7, logrando ventaja material, y luego de dama por D7 continuar con la jugada de D5, fijando el peón de C7 y amenazando una entrada en cesta con la dama, con lo cual tendríamos una ventaja más que ganadora. Y por ello, de luego de C por y dama por y D5, las negras jugaron torre E8 para tratar de hacer algo, pero surge también la brillante jugada de 6, abriendo más la posición, y luego de C por D, dama C6 es ganadora, porque amenazamos comer la dama de D7, comer el peón de B6, y si las negras comieran la dama, comeríamos con peón, tendríamos un peón pasado, tenemos una torre de más y la posición se gana perfectamente y con facilidad. Hasta con torre por C6 también se puede ganar la posición. Una partida increíble, muy bien jugada por parte de Capablanca, un modelo excepcional de cómo jugar en bloques opuestos y cómo ejecutar un ataque con precisión milimétrica sin dar ninguna oportunidad al bando contrario, y demostrando cómo los ataques se preparan primero posicionalmente para luego recurrir a una táctica segura y ganadora, luego de haber dispuesto las piezas de manera correcta y en lo posible haber parado toda intención del bando contrario de atacar en el sector que le correspondía. Una excelente partida de Capablanca.